Pues bienvenidos a este espacio. Estamos grabando, va a ser un estudio, ¿verdad? Teológico, ¿verdad? Pues durante este recorrido van a ser quince jueves, ¿verdad? Obviamente para estudiar Apocalipsis, pues es mucho más, ¿no? Son muchos años, ¿no? Los eruditos y personas que se dedican a los teólogos, pues que toda su vida han dedicado al estudio de la teología, pues han precisamente han dedicado toda su vida y aún así, pues hay mucho que aprender. Claro, siempre. Mucho que aprender. Entonces, eh, vamos a empezar. Antes que nada, quisiera preguntarles. ¿Qué sienten o qué sintieron ustedes al saber que vamos a estudiar Apocalipsis? ¿Qué pasó por su mente? Así en medio minuto. ¿Quién quiere? La idea de haberlo estudiado ahorita. Ok, Porque aunque yo he leído, no todo, ok, pero siempre va a haber, claro, siempre hay que aprender, claro. ¿verdad? Pues, Dios siempre nos va a dar otra ración cuando nosotros amén, vamos. amén. ¿Alguien más? Chicos, Chicos, a ver. Igual siempre desde los domingos, que bueno, al final de terminar, siempre nos da la cápsula y también sentí padre, bonito, porque pues es una revelación que Dios nos da, ¿no? En este libro de Apocalipsis. Y pues Ok, con ganas ya de empezar a estudiar. muy bien. Por ahí, ¿cómo estás, May? A ver, tú dime, a ver. yo les dije que pues, la verdad siento que es un libro muy fuerte, o sea, tiene mucha palabra, muchas enseñanzas, es un libro, yo pienso, la verdad, no sé, es como prejuicio, ¿no? Ujú. Que es un libro muy completo, que tienes que estar pues pidiéndole a Dios que te dé la sabiduría y al Espíritu Santo para que te abra tu mente y puedas entender, porque no son cosas sencillas de entender, Es correcto, cosas pues complicadas de entender. es correcto. Gracias, ma. Prima, Pues, ay, primo, es que el libro de Apocalipsis dice, es como, todo el mundo le tenemos cierto temor, ¿no? A lo que va a ah, pasar, que ya está pasando. ok, Y hay cosas que, pues yo creo que pareciera que son exageración, ¿no? De que todo lo que, bueno, de lo poco que uno en las misas oye, ¿no? Que se va a acabar el mundo, de que los 7 caballeros, jinetes y te los imaginas y luego hay películas así que te las ponen bien feas, ¿no? Entonces, claro, da miedo, pero yo creo que sí lo estamos viviendo ahorita, son tiempos difíciles claro. y que en un momento dado, puede, uno tiene que entender que hay que cambiar, ¿no? Ujú. Yo creo que van a pasar las cosas, ¿no? Porque por algo están escritas. Claro, Pero claro. esperemos que no nos toque. Ok, Nos ok, toca muy no bien. tener miedo porque sabemos, tenemos nosotros las promesas del Padre. Es que tú dijiste en una Enseñanza. enseñanza que veniste que todo lo que dice ahí así feo es como los que no nos va a tocar, que nos portamos bien. Ajá. Sí, digo, claro, así está escrito, ¿no? Pero yo tengo amigos que están de misioneros en Israel, amiga, y pasan cosas Sí. Tremenda. tremendas. Sí, claro. Entonces, bueno, pues si es así, y si ese es nuestro destino, pues bueno, sabemos las promesas que tenemos y hacia dónde, tenemos promesas importantes, ¿no? Hacia Ujú. dónde vamos. Es Y correcto. que el Señor está con nosotros, ¿no? Es algo que a mí todos los días yo me lo repito. Cuando, porque luego le vienen a uno bajas, ¿no? Así es uno. Y yo digo, acuérdate, no se te olvide, Gabriela. Jesús dijo que siempre estaría contigo. Y yo Amén. solita con eso me echo porras, ¿no? Amén. Amén. Esposita, ¿quieres?
Pues realmente el leer y estudiar Apocalipsis, mismo, ¿verdad? La palabra dice que es doble bendición. Dice, bienaventurados los que leen y se preparan en mi palabra, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos todos queremos la venida de Cristo, todos anhelamos ese día glorioso que estemos cara a cara, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que tener todos los elementos y sellar esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Muy bien. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a continuar. Quise empezar así porque estoy totalmente seguro que al final de este estudio voy a volver a hacer la misma pregunta Ok. y ustedes lo van a sentir en su corazón, que como dice mi esposita, es una bendición estudiar la Biblia y sobre todo estudiar el testimonio de Jesús, ¿verdad? De la fuente de su sabiduría, ¿verdad? Que es de Dios a través de las escrituras. Sí. ¿Ok? Dando un poquito de contexto, nosotros somos una iglesia cristiana, como ustedes saben, pero estamos grabando el estudio. No es la primera vez que compartimos este estudio, ya tenemos años estudiando escatología, lo hemos compartido a otros círculos cristianos, lo estamos compartiendo en una universidad cristiana también de teología. Entonces, pues, aún así, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Que siempre aprendemos y vamos a seguir aprendiendo, porque es la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es eterna, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha permitido llevar estas enseñanzas a otros hermanos y también personas que están empezando en el camino de Cristo, ¿verdad? Entonces va a ser de gran bendición. Si al final de las 15 semanas se requiere algún ajuste o lo vamos a ir viendo, ¿vale? Ya el Señor irá poniendo la guía, ¿no? Y todo ello. Pero está prácticamente eh, estas 15 jueves que vamos a tener va a ser, digamos que lo básico, esencial, para que tú puedas comprender de acuerdo a las escrituras y no de acuerdo a lo que dice el, el YouTube, las redes sociales, ¿verdad? Y la inteligencia artificial que ahorita está de moda, ¿verdad? Y que seguirá de moda. Ahorita es algo que he estado platicando con mi esposa, mis hijas, y hoy pues todos los jóvenes, ¿verdad? Ya todo en la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya cualquier pregunta, cualquier duda, todo lo bajas a través de la inteligencia artificial. Y nos vamos a ir dando cuenta que la sabiduría de Dios va más allá de eso, ¿no? Realmente rebasa, porque es su sabiduría, porque Él es espíritu y su espíritu es quien nos guía. Hoy es lamentable que iglesias en otras latitudes ya no hay un pastor, hay un robot, hay una inteligencia artificial compartiendo el mensaje. Y eso es extremadamente peligroso para la vida de un cristiano. Porque, pues sí, tendrá información, tendrá muchas cosas de conocimiento, pero es un conocimiento humano. Y no, lo que buscamos es venir al conocimiento de Dios, de su espíritu, que emane de su espíritu, ¿verdad? Entonces, hoy tú ves, cualquier persona, cualquier joven puede agarrar, se mete al GPT, ¿no? Y baja un estudio de Apocalipsis, te lo da en 10 segundos y te lo da todo. Es peligroso. Es peligroso porque tendrá a lo mejor información de alguna forma asertiva, pero no lleva la esencia principal que es el Espíritu Santo. Sí, amén. Y eso es lo principal, lo principal. Entonces, si hacemos una trascendencia hacia nuestra época, nosotros como un poquito más
adultos, pues nos vendieron, ¿verdad? El hecho de que Apocalipsis, ¿verdad? Como decías, prima, ¿no? Y veíamos y las fotos o las imágenes y te pintan, ¿no? Cosas, y tú te imaginas, o sea, la mente es muy hábil y la mente siempre va a imaginarse cosas, ¿no? Claro es que Apocalipsis, pues es un libro, sí de juicio, pero vamos a entender para quién es ese juicio, ¿verdad? ¿A quién está en medio de ese juicio? Si la iglesia vamos a vivir ese tiempo, ¿cómo se va a vivir, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir avanzando y estoy totalmente seguro que, que esa respuesta va a ser totalmente diferente. La hago siempre a los alumnos de la facultad y, y así iniciamos. Y cuando terminamos, no, le quieren seguir, ¿verdad? Quieren, no, no quiero más y más. Porque eso es lo que hace el Señor. Porque es su palabra. Porque es su vida, es su testimonio. ¿Ok? El libro de Apocalipsis es yo pudiera definirlo como el libro más organizado, más sistemático, porque inicia, es como un reloj, ¿verdad? El reloj de Dios, el reloj profético de Dios. Todo cristiano que ha decidido seguir a Cristo debe conocer la profecía bíblica. Debe de conocer a través de la escritura la profecía bíblica. Hay muchos bemoles hoy en día, la iglesia ha sido atacada y se están infiltrando doctrinas equivocadas, doctrinas falsas, y un cristiano debe saberlas identificar, poderlas discernir y poder en su corazón decir, como dice la escritura, ¿va? Poder analizar y saber qué espíritu, ¿verdad? Es el que está en medio de esa doctrina, si es el de Dios o es el de confusión, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a ir aprendiendo y bueno, pues vamos a empezar. Puse un pequeño resumen, a manera de resumen, para que veamos. El libro de Apocalipsis, como ustedes saben, tiene 22 capítulos. Es el último libro de la Escritura, porque es el testimonio de Jesús. Es su biografía, por así llamarlo, ¿no? Desde que inicia con una introducción, lo vamos a ir viendo, hasta el cumplimiento, ¿verdad? De los tiempos que vienen, los tiempos futuros, cuando Él venga, su advenimiento, ¿va? Cuando Él se lleva a su iglesia, ¿va? Y bueno, vamos a ir viendo. El milenio, hay temas en medio de todo ello muy interesantes que todo cristiano debe de conocer. Es nuestra responsabilidad como cristianos, si somos realmente que decimos amamos a Cristo, debemos de conocer la doctrina sana, correcta, bíblica de Jesucristo. Por ejemplo, la doctrina del rapto de la iglesia. Es lamentable que muchos no creen en ello, estando dentro ¿va? De la doctrina evangélica, y muchos la rechazan. Entonces, pero pues lo que dice la Biblia es lo que es nuestro fundamento, ¿verdad? Dice en segunda de Pedro, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra nuestro camino, hasta que el lucero de la mañana amanece en nuestros corazones, refiriéndose a Jesús. ¿Ok? Vamos a ponerlo, van a escuchar un sonido de trompeta. Bueno, todo lo que vamos a ver aquí, todo es 100% cristocéntrico. ¿Ok? No vamos a traer, y eso siempre ténganlo por seguro, no voy a, ¿qué dice tal pastor o tal? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No, no tal autor. Ah, es que el autor tal. Ah, es que no. ¿Qué dice la Escritura? Y pedirle al Espíritu Santo nos vaya revelando, ¿no?
Para esto les he compartido que hay reglas hermenéuticas, ¿verdad? Para poder entender sanamente, correctamente la escritura, los tiempos verbales, en el griego, en el hebreo, no sé griego, pero puedo entender y poder ir a la fuente bíblica para entender el griego y el hebreo. Hay herramientas, ¿verdad? Diccionarios bíblicos, teológicos, que te ayudan a entender el concepto de las palabras. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, lo interesante, el conocer, ¿verdad? Los tiempos gramaticales, en qué tiempo está hablando, en qué contexto cultural está hablando, a quién está hablando. El libro de Apocalipsis trae simbología, sí, pero normalmente tres reglas para entender teología y lo que es la escatología bíblica, es decir, la escatología estudia los tiempos finales, es decir, la profecía bíblica, ¿ok? Entonces, tres reglas muy importantes. Todo lo que dice la Biblia es perfecto, es correcto, es la verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios es correcto. Segunda regla, y muy importante, siempre tenemos que tomarla literal. ¿Qué significa literal? Que lo que dice es lo que es. Simbólica, la misma Biblia nos va a enseñar cuando habla y es un símbolo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver conceptos como la bestia, por ejemplo. La bestia es un símbolo, el cuerno es un símbolo, pero tiene un porqué. No es que al hablar de la bestia te imaginas Sí, un... te imaginas un animal, un monstruo, y no, o sea, eso es lo que te vende la internet, eso es lo que te vende las películas, ¿verdad? No, cuando habla de bestias, es un ejemplo, Sí, sí, sí. simplemente estoy dando un prólogo, ¿ok? Entonces, cuando habla de una bestia, está hablando de imperios. O sea, la Biblia nos redacta toda la historia del ser humano, ¿verdad? Concentrada en Jesucristo. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Todo es Cristo, todo. Y muchas veces, ¿verdad? Ay, ¿a poco Cristo en el Antiguo Testamento? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando hay una manifestación del Mesías, es una cristofanía. ¿Sí me explico? Entonces, es una manifestación del Mesías, de Cristo, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento. Y hay sin fin de ejemplos. Todos los profetas bíblicos siempre se enfocaron al Mesías, a Cristo, porque de Él se trata todo esto, de Él, por Él y para Él. ¿Amén? Entonces, y así vamos a ir, ¿no? El león, por ejemplo, ¿no? Tiene símbolos, ¿no? Por ejemplo, de reino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando es un símbolo, la misma escritura, ¿no? La misma Biblia nos va a dar la respuesta. Cuando haya una duda, vamos a ir, ok, vamos a ir a hacer contexto. ¿Qué dijo este otro profeta bíblico? ¿Cómo fue interpretado? Y la misma escritura nos los va a decir. Va a dar la respuesta. No el hombre, la va a dar el Señor. Y tercera regla, y no menos importante, creo que la más importante, que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no hay error. No hay error. Cuando a una persona les diga, oiga, es que hay mucha confusión, pues te invito a que la leas. Te invito a que invites al Espíritu Santo a tu corazón para que te pueda dar a entender y revelar las escrituras, porque Dios es perfecto. En Él no puede haber equivocación. Entonces su palabra es inspirada por Él mismo
¿verdad? Y no puede haber error. No hay error. Nunca va a haber error. Su palabra es perfecta. ¿Verdad? Amén. Bueno, vamos a ver este pequeño, introducción. Recuerden que son 2 capítulos, 22 capítulos. Y vamos a ver. Dura 1 minuto y poquito. Yes. Prepare su instrumento. Sube el volumen. Cuando él venga, vamos afinando solamente los creyentes lo vamos a. Muy bien. Ok, Muy bien. pues vamos a empezar. Lo estoy compartiendo ahí en Zoom, para que igual cuando lo subamos a nuestra plataforma podamos, igual consultarlo, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. Voy a dar un resumen muy, pues, muy básico de lo que es el libro de Apocalipsis. Bueno, primeramente, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Estoy aquí. ¿Ok? Son 22 capítulos. El porcentaje de profecía, recuerden, la escritura toda es una profecía. Todo es la profecía de Dios. Lo que es la hermenéutica, pues, y la escatología, más bien, la escatología, pues, estudia los tiempos del fin, pero también estudia la profecía que ya se cumplió, ¿verdad? Que está escrita y que ya se cumplió. Por ejemplo, el primer advenimiento del Mesías, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento hablaban los profetas de que Jesús iba a venir, ¿verdad? Isaías 53 es un ejemplo muy, muy contundente, ¿verdad? Y es una profecía cumplida, ya se cumplió, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos ver a Daniel, ¿verdad? A partir del capítulo 7 en adelante, habla de los tiempos del fin. Entonces, es profecía escrita, pero que aún no se cumple, pero se va a cumplir. O profecía que se está cumpliendo y que está avanzando el reloj profético de Dios. A la luz de nuestros ojos, las cosas se están alineando al programa profético de Dios. ¿Sí? Va avanzando. Entonces, tiene 95% de profecía de sus 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, pues prácticamente todos son proféticos. ¿Va? Bien. El libro de Apocalipsis. ¿Cuándo fue escrito este libro y por quién fue escrito? Pues aquí pues no hay error en el sentido de que todos los eruditos coinciden en que el apóstol Juan le fue revelado, ¿verdad? Al apóstol Juan. Algunas Biblias de estudio van a traer unas fechas, otras fechas, pero vamos, el intervalo de algunas, si tú comparas, por ejemplo, John MacArthur, la Biblia de John MacArthur con
con otra Biblia, ¿no? La teológica, por ejemplo, a lo mejor van a haber algunas diferencias en cuanto a años, o Matthew Henry, o el Diario Vivir, o Dake, a mí me gusta mucho Dake. Yo les recomiendo que si realmente les interesa y tienen amor por las escrituras, cómprense una Biblia de estudio. Les recomiendo la Dake. Es una Biblia muy completa. Dake, Dake, Dake. Eh, pues ahora sí que son Biblias de estudio muy, muy completas. Trae mucha información, comentarios, fechas, tiempos, todo, y te ayuda, te abre el panorama, ¿va? Muy bien. Fue escrito, dice, ¿verdad? La historia, que alrededor del año 96 después de Cristo, ¿verdad? Es tomado el apóstol Juan y es llevado cautivo a la isla de Patmos, ¿verdad? Y ahí en ese lugar literal, o sea, todos los lugares que dice la Biblia son literales, son literales. Acá, al cabo del tiempo, del pasar el tiempo, a lo mejor los nombres han cambiado, pero el lugar existe, siempre, siempre. Y hoy la misma ciencia está diciendo, y la Biblia tenía la razón. Por ejemplo, cuando decían, ¿no? Y en nuestra era, ¿no? En aquel tiempo cuando decían, ¿y la Tierra es redonda o es cuadrada? ¿O qué onda, no? En nuestro tiempo, por allá del año 1400, 1500, que estaban con ese dilema, pues si hubieran ido a las escrituras, ya lo hubieran encontrado hace más de 2700 años. La Biblia dice que es redonda, ¿ah? Por ejemplo, por dar un ejemplo. Ujú. Entonces, toda la sabiduría de Dios está inmersa aquí. ¿Ok? Entonces, hay como un pequeño bosquejo de lo que es el libro de Apocalipsis. Se mueve prácticamente en tres esferas, por así llamarlo. La primera son y están escritas. Cuando ustedes vean el colorcito rojo o diferente el color en la numeración, pues está hablando del capítulo y del versículo. Entonces, el primer numerito que está a la izquierda es el capítulo. Obviamente estamos hablando de Apocalipsis, pues es el libro de Apocalipsis. Está hablando capítulo 1, versículo 1 al al capítulo, al versículo 20, ¿verdad? Ahí se me fue un uno más, pero es del 1:1 al 20, ¿verdad? 1:1 al 20, ¿verdad? Voy a corregir ese detalle. Entonces, la primera esfera es las cosas que has visto, o sea, en la visión que Dios le da al profeta, vamos a ver, ¿verdad? Y se va a mover en eso precisamente. El capítulo 1 es una introducción de lo que va a tratar el libro, ¿ah? Las cosas que has visto en esa visión que Dios le da al profeta o al apóstol Juan. La segunda esfera que vamos a ver, las cosas que son, es decir, en ese momento que él estaba con vida, hablando de vida física, ¿verdad? Hasta todo lo que es el tiempo de la iglesia o la dispensación de la iglesia. Todas las cosas que son, es desde ese tiempo de Juan, cuando recibe la visión, hasta nuestro presente. ¿Ok? Y abarca del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 22. Las cosas que son. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ah? Y 3, las cosas que ocurrirán después de estas, refiriéndose después del tiempo de la iglesia. Todo lo que va a venir después del tiempo de la iglesia, que abarca del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo ¿A qué se 21. refiere de la iglesia?
de la iglesia. Ok. La iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los creyentes. ¿Va? Entonces, la iglesia somos tú y yo. De acuerdo a las escrituras, la iglesia nace, ¿verdad? En nuestra era, ¿verdad? En nuestra era, allá en el libro de los Hechos, lo que se le llama Pentecostés. Ahí es donde Jesucristo da a luz a la iglesia. ¿Sí me explico? Es decir, recuerden que la iglesia no es los murallas ni el edificio. Eso es simplemente un cascarón donde vamos y nos congregamos. Pero la iglesia bíblicamente somos tú, somos los creyentes. Eso es la iglesia, es la novia, ¿no? Él, de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Vamos a tener una reunión con él en los cielos, ¿verdad? La cena, las bodas del Cordero, ¿verdad? No voy a profundizar, lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, prácticamente esas son las tres esferas en lo que se mueve toda Apocalipsis. ¿Ok? Después, aquí en esta parte, precisamente, es la clave de Apocalipsis, o una de las claves, para poder abrir el panorama, es el versículo 1:3. Y esto grábatelo en tu corazón. Vamos a leerlo ahí en tu Biblia. Porque todo no es lo que pienso yo, no es lo que piensas tú, es lo que la Biblia nos revela. Amén. Capítulo 1, versículo 3. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el capítulo 1, verso 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Wow. Yo le pido al Señor que nos siga revelando su palabra. Bienaventurado, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hasta ahí, ahorita lo voy a ir desmenuzando. Dice, bienaventurado. ¿Qué es una persona bienaventurada? Bendecida. Es más, tú por haber tomado la decisión de abrir tu corazón y estudiar sistemáticamente su palabra y el testimonio del Señor, y hablando de la profecía a través de Apocalipsis, el Señor te va a bendecir. Vas a ser bendecido. O sea, quitemos lo que dice el periódico, la internet, y ay, ¿no? Al contrario, eres bienaventurado por venir y poner atención, porque dice bienaventurado el que lee y el que oye. La palabra oír, bíblicamente hablando, refiere a obedecer. O sea, yo escucho, pero obedecer es, o sea, oír es porque te puse atención y lo voy a poner en práctica. O sea, no, porque está lloviendo. Sí. Escucho que está lloviendo, pero ya, es algo pasajero. Pero oír es porque estoy leyendo y estoy escuchando la voz de Dios que me está hablando y me está diciendo, obedece y vas a ser bienaventurado. Es tremendo, amado, porque estas son palabras del Señor, o sea, todo es
el reflejo de su espíritu, ¿no? Todo se lo reveló a sus profetas, ¿no? Oye, esa doctrina, ¿no? De que es lamentable, ¿no? En la iglesia se está infiltrando esa doctrina, ¿no? De que, y yo soy profeta, y yo te profetizo, y yo, o sea, son cosas que hay que discernir, Como ¿no? decías tú, el yo-yo, ¿no? El yo, ¿no? Yo te profetizo, y todo eso se ha infiltrado en la iglesia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Venir a la escritura y estudiar profecía es muy diferente a decir, yo te profetizo que tú mañana vas a tener 10 negocios. O sea, por favor. ¿Sí me explicó? Porque eso se ha infiltrado en la iglesia. Jesús desea bendecirnos, sí, pero lo primero que va a bendecir es tu alma, tu espíritu. Él está peleado obviamente con las riquezas terrenales, pero para él son vanas, son efímeras. Hoy tienes, mañana no tienes, y ya. Pero lo que él enriquece es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Es cuando empiezas a ser bendecido. Hoy mucha gente dice, es que no escucho la voz de Dios. Pues lee en voz alta entonces, para que lee la escritura en voz alta, para que la escuches. O sea, tú al leer, el Señor no te está hablando. Nos está hablando el Señor, La palabra de Dios. ¿no? Porque es su palabra. Siempre nos está hablando. Cuando tú decides venir, wow, va a ser bienaventurado el que lee y, porque no es lo mismo decir, pues sí leo, pero y es en el griego y hasta en el español, o sea, leer y, ¿qué dice? Oír, o sea, obedecer. O sea, tengo que leer, sí, pero también tengo que obedecer. ¿Sí? Entonces es donde el Señor va rompiendo, esos paradigmas, esos modelos, ¿no? Todo eso nos va a ayudar a ir entendiendo y comprendiendo, Muchos escuchan, ¿no? Y leen y así, de corrida, sí, ya. No, espérame, tranquilo, o sea, tranquilo. Vamos leyendo, vamos entendiendo, vamos saboreando su palabra, ¿verdad? Meditando su palabra. Amén. Amén. Y dice, y los que oyen las palabras de esta profecía, no el libro del Mormón, no la atalaya de los testigos de Jehová, no, 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 no. Dice la profecía de este libro, de este libro. Por eso yo les decía, podemos seguir estudiando otras doctrinas y filosofías vanas y huecas, pero no tiene caso, ya dimos una introducción, ya entendimos que nuestra fuente de agua viva son las escrituras. ¿Para qué le juego al mago con otra cosa? No, con su palabra. ¿Sale? Y guardan las cosas en ella, o sea, en esa profecía las guardan, porque el tiempo está cerca. O sea, tiempo, pues ya está hablando, de un tiempo, el tiempo bíblicamente se puede dividir o tiene dos dimensiones, por así llamarlo. La terrenal, que es el cronos, ¿ah? Cronológicamente, ¿no? Tenemos el día solar, el año solar, los meses, los años. Eso es parte del tiempo. Pero también tiempo tiene que ver con el kairos. Para el hombre es el cronos. Para el cumplimiento de las cosas de Dios es el kairos. Cuando Él es su voluntad. ¿Sí? Y muchos, ¿no? Otra doctrina que muchas veces mal entendida es que pues nadie sabe el día ni la hora. Es correcto. Nadie sabe el día ni la hora porque lo dice la escritura cuando Él venga. Pero los que no profundizan se pierden de la doctrina o de la enseñanza
que el Señor da señales, señales y prodigios, y que los vamos a estudiar, y que nosotros podemos ver cuando hace mucho viento y todo eso, y a partir, ¿no? En el año, cuando hace viento, las hojas de los árboles se caen, ¿qué va a entrar? Hablando de la temporada, pues el otoño, ¿no? ¿Sí o no? Ujú. Y es escritural, o sea, ve a tu alrededor, el Señor nos da señales. Es claro que nadie sabe el día ni la hora, sí, pero para el creyente Él nos da señales. Y una señal es el toque del shofar. ¡Fum! Cuando se oiga y lo vas a oír en tu corazón, si es que a nosotros nos toca, ¿va? Literalmente hablando físicamente, ¿no? Pero aún no estemos, dice la escritura que aún los muertos en Cristo resucitarán primero al toque del shofar. O sea, ya estando vivos o estando dormidos, para el creyente es ese concepto dormido. No, no quiere decir que el alma está ahí y está ahí inerte. No, no, no. Es una expresión bíblica, ¿verdad? Que el alma está con el Señor, ¿verdad? Pero cuando sea el momento, ¡pum! Se oye el sonido del chofar y los que están en Cristo primeramente lo van a escuchar y todos vamos a ser reunidos con Él en los cielos, lo que es el rapto de la iglesia. Lo vamos a profundizar. Ajá. Pues son temas que vamos a ir viendo bien hermosos y proféticos de parte de Dios. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. Que Cristo revelado en la Escritura, pues por supuesto, ¿verdad? Cristo, el Espíritu Santo, Jesús, le revela a Juan, ¿verdad? La profecía de este libro hermoso. O sea, Jesús se lo está dando. Su primer advenimiento fue, obviamente, del Señor, pues fue en misericordia, fue en amor, y Él vino a derramar su vida, su espíritu, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? Y Él murió por el pecado y fue a la cruz del Calvario, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras, ¿verdad? De acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Él resucitó al tercer día. Entonces, nadie, ni el erudito más que me pongas enfrente y que me diga, sí, es un hombre, no. Ah, que el Papa, no, o sea, es un hombre. O sea, nadie ha podido vencer la muerte más que Jesús, porque Él es el dador de la vida. Punto, se acabó, no hay más. Eso es el Evangelio, creer en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Primera a los Corintios, capítulo 15. Pum. Ok, entonces estamos hablando que es su palabra. Temas importantes o interesantes. Aquí simplemente puse pues un resumen, pero en medio de todo esto vamos a ver los jinetes del Apocalipsis, qué significan, quién es, cómo, qué significa, cuál es el significado para la vida de un creyente, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la dispensación de la iglesia es el tiempo de la iglesia, desde que nació en Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta hoy nuestros días, hasta que Él nos lleve. Entonces, eso viéndolo en una gráfica, ¿verdad? A ver si para la siguiente me traigo un pizarroncito o algo para Pizarrón y hay plumones y hay. el otro para que ya tenerlo listo y ya tener, ¿va? Y porque es muy gráfico, muy gráfico y viéndolo de una manera gráfica vamos a poder entender más, ¿no? Por ejemplo, la semana 70 de Daniel. Fíjense, el libro de Daniel, Antiguo Testamento, 550 antes de Cristo. Apocalipsis, año 96, en números cerrados, 100, vamos a poner, ¿no? Así. Me entienden, ¿no? Me doy a entender. Ok, o sea, esa diferencia son 600, 700 años. Entonces, el libro de Daniel
los eruditos le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y Juan, el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y esos dos libros trabajan como un engrane, son sincronizados. Por eso en lo que es el canon bíblico, el canon pues es la regla, el conjunto de libros que componen los 66 libros de la Biblia, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué acá hay 70 y tantos, no? En otras versiones. Pues porque son libros no inspirados por el Señor, ¿verdad? Entonces, los 66 libros siempre van a tener contexto, ¿sí? Jesús habló desde Moisés, ¿verdad? Habló de los profetas, entonces te lanza, ¿va? A Génesis, al Éxodo, ¿no? A los profetas, a Salmos, a Proverbios, ¿verdad? A libros históricos, etcétera, etcétera. Entonces, los 66 libros de la Escritura siempre van a estar interconectados porque es su palabra. Por eso es perfecto. Se escribió en un periodo de 1500 años, ¿verdad? Por diferentes personas, autores, en diferentes lugares, y es una forma sorprendente cómo se enganchan, cómo se unen. O sea, ni el autor que me puedas poner, el más picudo de picudos, pudiera hacer eso. No, no lo puede hacer. Pero Dios sí lo puede hacer, porque su palabra es perfecta. ¿Ok? Entonces eso es. Entonces la dispensación de la iglesia, viéndolo como una recta numérica, nace en Pentecostés y hasta que Él nos lleve, rapto de la iglesia, todo ese es la dispensación de la iglesia. ¿Ok? La vida de la iglesia. Vamos a ver cómo es que se revela el anticristo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Ese personaje que nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que va en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? Y ahí hay películas así que Sí, sí, siempre va a haber películas que, ay, y con cuernos lo ponen, ¿no? Y es más, la gente ni se va a dar cuenta cómo se va a presentar, como un ángel de luz. Es más, en la primera semana, en la primera parte de la semana 70 de Daniel, de acuerdo a la escritura, él va a ser el promotor, el generador de un pacto de paz a nivel global y mundial. Va a ser un personaje que todos los líderes a nivel global y mundial lo van a seguir. Porque va a tener sabiduría que Dios le permite que tenga para el cumplimiento de la escritura, ¿verdad? Y que pues ninguna persona humana lo va a poder tener, más que porque es dominado y manejado por Satanás. Pero lo vamos a ir viendo, ¿verdad? O sea, las visiones que le da Juan, o sea, ¿quién es Juan el apóstol. El apóstol. Juan el apóstol. Ah, Sí, Juan el apóstol. no, el bautista no, Juan es el apóstol. Ajá, Juan apóstol, el Sí. apóstol, sí. Sale. No se preocupen, aquí todas las preguntas son válidas, para eso estamos aquí y y nos ayudan, ¿eh? En verdad, todo lo que gustan preguntar, adelante. Estamos para hacerlo, ¿va? Bien. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, ¿verdad? Es un tema muy controversial dentro pues, la doctrina. Ajá, porque no, y otros, no, no, no es cierto. Y la palabra rapto no viene en la Biblia. Y no. Hay ejemplos. Pablo fue raptado al tercer cielo. Elías fue raptado, Enoc fue raptado. O sea, hay muchos ejemplos que Dios manejó desde el Antiguo Testamento que tomó de una manera abrupta a personajes. Y la Biblia me habla de el rapto de la iglesia. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Y nos hablan. O sea, es literal. O sea, ahí lo dicen. Lo vamos a ver en su momento.
Vamos a hacer contexto. Y ahí lo dice, y tú en tu corazón el Señor te lo va a revelar. O sea, es que tal este autor dice esto. No, no, no. Biblia, Biblia, siempre Biblia, Biblia. Y el Señor que te lo revela en tu corazón. Sí, amén. La semana 70 de Daniel, ¿verdad? Es una profecía hermosa, preciosa, preciosa. Y Híjole, también es un libro igual que Apocalipsis. exactamente. Por eso les decía, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo También hay Testamento. cosas que las lees y Y, no, hermoso, precioso. O sea, pero yo la primera vez que leí, digo, en verdad, ¿cómo, ya cómo, pues, cómo es una delicia estudiar esto? La verdad, cuando yo le doy gracias al Señor por su amor y su misericordia, que puso eso en mi corazón, amén. ¿verdad? Porque es hermoso estudiar la profecía bíblica. O sea, bueno, para mí es mi pasión y lo hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo y por amor, para poderlo transmitir a otros, ¿no? Y entender sana y correctamente la Biblia, ¿verdad? La profecía bíblica. Los 144,000, ¿verdad? Hay doctrinas por ahí, ¿no? Los testigos de Jehová que dicen, no, que nosotros somos los 144,000 y que ellos no, tú sí, yo no. Y vamos a estudiarlo bíblicamente, ¿verdad? Ahí es ¿Verdad? donde decías de la Virgen de Guadalupe. Parte de capítulo 12 de Apocalipsis y capítulo 14. Bueno, la ira de Dios es una doctrina tremenda. Alguna vez un primo de parte de mi mamá me decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo la ira de Dios? O sea, ¿por qué? ¿No? No, ¿Qué se ¿Por enoja qué? Dios? ¿Por qué Dios está enojado? Bueno, le digo, primo, te invito a que leamos Biblia para que lo Claro. podamos ir entendiendo. Sí, ahorita, pues, pues yo te puedo decir, pero cuando abras tu corazón al Señor, a Jesús, lo vas a ir entendiendo. Y me ofrezco pues, a irte enseñando, ¿no? En amor y todo. Entonces tenemos que ir entendiendo estas doctrinas, ¿verdad? El Armagedón, ¿verdad? Hay una película que así se llama. Armagedón, ¿no? Y vas a ver, o sea, por supuesto que son temas que se van a cumplir, ¿verdad? Es la última batalla, ¿verdad? ¿verdad? Del Señor y todo su ejército contra todas las naciones que van en contra de Israel. Pero bueno, lo vamos a ir entendiendo, cómo es, cómo funciona, cuándo, cómo, todo. El milenio, ese tiempo, ese periodo donde vamos a reinar juntamente con el Señor en ese tiempo después del Armagedón, ¿verdad? Cuando ya el Señor haga justicia en todo el planeta, ¿verdad? Y Él instaure su reino, ¿verdad? Va a haber, de acuerdo a Zacarías capítulo 14 y otros libros proféticos, va a haber digamos, una especie de como un nuevo Génesis, una nueva creación. O sea, Él va a remover todo, ¿verdad? Nuevos cielos, nueva tierra, todo, y es algo literal, tal y como lo dice, es como va a suceder. Punto, no hay más. Cuando sea símbolo, yo les voy a ir comentando, esto es un símbolo. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sale. El fin eterno de Satanás, ¿va? Cuando escuchamos ya la palabra Satanás, ¿no? Yo me acuerdo hace veintitantos años que empezamos en el camino del Señor, escuchaba la palabra Satanás y ay, Dios mío, ¿no? Pero ya cuando vienes a las escrituras y empiezas, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo el, el minimizar, no, ¿ah? Lo que va a suceder, no. Pero ya cuando tú vienes al conocimiento de Cristo, pues ya el miedo, el temor, ¿verdad? El amor cubre todo temor, dice la escritura, ¿va?
Entonces ese miedo, eso, porque Él no nos dio espíritu de temor y de desconfianza, y ay, no, Él nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿no? Entonces, cuando empiezas las vendas, ¿verdad? Se empiezan a caer. De hecho, ¿qué significa Apocalipsis? Revelación, es correr el velo espiritual que tenemos en la mente de que cómo nos han vendido, ¿no? Por ejemplo, el libro de Apocalipsis y cómo es la profecía bíblica de este libro hermoso. Y empieza a correr el velo y se empiezan a quitar, ¿verdad? Las nubes, las telarañas que traemos en nuestra mente, en nuestro raciocinio, y empezamos a entender la sabiduría de Dios. Ujú. Y el reino eterno, ¿va? Entonces, es algo hermoso que vamos a tener de estudio, ¿verdad? En este precioso viaje hermoso. Adelante, Primar. Es factible, o bueno, no sé si lo diga en alguna parte del Apocalipsis o en algún de Ah, la, la idea que uno tiene a veces, lo digo en forma personal, sí, de que nos vamos a encontrar con los seres que se adelantan, de conocer, perdón, otra vez. de volver a reencontrarnos con los seres que se nos adelantaron. Por ejemplo, con mi papá o con mis hermanos. Vamos a tener conciencia. O sea, una persona que hoy, de acuerdo a las escrituras, una persona que hoy ya no está con nosotros, ahorita tiene conciencia. Su alma tiene vida. Dios nos hizo eternos, eternos. Entonces, si fue un creyente en el Señor, está con Él. Si no creyó, pues no está con Él. Pero eterno. Pero eterno. Exacto, exacto. O sea, Dios nos hizo seres Para eternos. bien o para mal. Exacto, para bien o para mal. Pero hoy tienen conciencia, están allá. Pero Hay- sí lo vas a ver. Sí, sí, vamos a reconocerlo. Lucas lo vamos a verlo. Vamos a ver una pequeña parte ahí en algún momento. Y es un ejemplo. Van a ser glorificados. Exactamente. No va a ser como ahora, no va a ser, ay, Sí, sí. ahí está Está mi solecito. Ajá. Ah, Va a ser ¿Cómo va a ser? y ese es un tema Muy bien precioso, ¿eh? controversial. Controversial en un sentido cuando no lo entendemos, yo le llamo con esa madurez espiritual Ay, Dios. y al final le llamo la sabiduría de Dios, vamos a ver. pero imagínense, miren, un tema bíblico del Apocalipsis, cuando estemos con Él, como dice nuestra hermanita Gaby, el Señor nos va a dar un cuerpo glorioso diferente. Las dimensiones que hoy conocemos, ¿no? Arriba, abajo, profundo, y todo eso, ya las leyes de la física y todo eso, ya no van a tener función, ya no. Nuestro cuerpo, Porque hay tantos misterios. ¿no? sí, Pues es exacto. que se refiere a No, un cuerpo glorioso. Como si no han Perfecto. visto una película donde cuando Jesús resucita, cómo se ve, o sea, iluminado, su ujú. cuerpo glorificado. Así. Y apenas eso es Perfecto, como, por ejemplo, si alguien estaba Sí, son discapacitado. pequeños, sí, ¿no? es en un este momento ya no chispazo, está ¿no? discapacitado. Pero la realidad es que no tenemos ni la remota idea de cómo lo va a hacer el Señor. Pero, Ay, Dios. pero este cuerpo, este estuche de carne y hueso, pues ya no va a tener función. Yo Ya, cuando pasa algo, alguien me dice algo, yo le digo, mira, yo no entiendo mucho del tema, ¿no? Ujú. Le digo, pero sí sé que el Dios que yo conozco, lo que tiene para sus hijos es bueno. Va a ser Amén. bueno. ¿Cómo? Mi mente no alcanza a Claro. comprenderlo, ¿no? Claro, Pero debe de ser algo hermoso. Es que entonces, como dices, ¿no? Nos vamos a reconocer. es correcto. O sea, de decir, ahí está Pablo. Ay, Dios. Es un misterio, ¿no? Porque yo he escuchado ese tema
en diferentes pastores Ujú. y pues yo le decía pastor que es muy controversial Sí, porque, es controversial, puedes pero escuchar aquí un pastor que te diga una cosa, acá otra, acá otra. mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús resucitó, como comentaba mi esposita, dice la Biblia, siempre, no, yo no de que dice tal, no, dice la Biblia. Cuando tú escuchas eso es porque, y en buen plan, ¿no? Lo digo con Sí, todo. O sea, realmente es una persona que se ha instruido en la escritura, Claro. ¿sí? Dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, a los primeros que se le apareció fue a sus 12, bueno, eran 11 ya en ese momento, ¿verdad? A sus 11 discípulos. ¿Verdad? Y dice que estaban, Evangelio de Juan, estaban todos ahí en una casa, así como aquí, Reunidos, ¿no? reunidos, estaban orando y de repente, ¡fum!, te aparece. se apareció el Señor. Y tú dices, ah, caray, ¿cómo? Pero Pues es no el le Señor. reconocieron, No pastor. lo Porque reconocieron. Tomás le Sí, dijo, ¿acaso eres tú? exacto, exacto. O sea, porque el cuerpo no era No, Como así, Ah, ahorita sí, solicito. así, no, no, no. No, Pero otros sí lo reconocieron, ¿verdad? Otros sí lo reconocieron. Hay varios pasajes, ¿eh? O cuando se aparece en el mar, ¿verdad? Y se ve y venía la silueta, ¿verdad? Pero me causa esa parte, ¿no? De profundizar, porque dice que estaban así y de repente, ¡fum! O sea, no tocó el timbre, ¡ey! Toc, 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 ¿me pueden abrir? No, ¿verdad? O sea, él rompió todas las leyes de la física y de la gravedad. O sea, o sea, es otra apareció, dimensión. Jesús Él, apareció. ¡fum! Entró. Bueno, un cuerpo glorioso. Así va a ser. O sea, todo, por eso yo insisto, compartamos las escrituras, porque todo el que abra su corazón a Cristo va a recibir ese regalo tan hermoso. ¿Sí, sí me explico? Todo lo que hoy para muchos es miedo y, ay, ¿qué va a pasar cuando, ay, ya no esté aquí? Lo que ya no quiero es estar aquí. Yo y ya el quiero temor a estar la con el muerte, ¿no, Señor. pastor? Que mucha gente Sí. no conoce del Señor. Sí, Trae se mucho llena de miedo pánico, para la muerte, ¿no? híjole, es Yo cuando tremendo. mi mamita se partió con el Señor, yo fue cuando empecé a buscar en la palabra todo lo que Dios hablaba acerca del amor. Ujú. Y entonces fue cuando dije, wow, y es cuando pierdes el miedo. Exactamente, porque dice la escritura que Él no es un Dios de la muerte, Él es de la vida. Por eso Él nos hizo eternos. Muerte, ¿qué significa muerte? Separación. Eso es lo que significa muerte. En el griego significa muerte, y desde el hebreo y griego, muerte, separación. ¿De qué separado? Se separa primeramente el alma del cuerpo. Se separa, hay una separación. Y el espíritu que viene de parte de Dios, Él lo toma y se lo lleva, es de Él, a Él le pertenece. Pero el alma se separa del cuerpo, entonces hay muerte. Pero cuando es muerte espiritual, es cuando una persona se separó de Dios, no quiere estar con el Señor. Y si no está con el Señor, está con el otro bando, ¿verdad? Nanita. Ay, nanita. Tomando el comentario, ¿no? De que así como los apóstoles, algunos reconocieron Ajá, y eso es a lo que voy, esa parte, termino el comentario. Pues imagínate, o sea, de repente, pum, pum, apareció, o sea, atravesó las paredes, las puertas, y, pues es Dios. Bueno, algo similar, o sea, a imagen, no dice que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Cuando nos dé el cuerpo glorioso, a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que vamos a gobernar juntamente con Él en Jerusalén. Entonces, donde estemos, ¿va? Ahí, ¡fum! De repente vamos a estar ahí, ¡fum! Ay, quiero irme a congregar al tercer templo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¡Fum! Ahí. O sea, estoy parafraseando, ¿no? sí, Estoy parafraseando, pero lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo de acuerdo a la escritura.
¿Ok? Capítulo 1, entonces el bosquejo del capítulo 1 precisamente se revela el Mesías a sus siervos. Fíjense, versículo 1. El versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, refiriéndose a Juan el apóstol. Pero lo interesante aquí es, ¿para quién es esta revelación? Ya vimos que es más, abre con una bienaventuranza y cierra con una bienaventuranza. En medio hay otras bienaventuranzas. Como cuando Cristo va, predicó en el monte de allá, ¿no? En las bienaventurado, ¿verdad? Los de corazón, ¿verdad? Apacible, porque ¿no? Y empiezan todas las bienaventuranzas, ¿no? Bueno, somos bienaventurados. Y aquí dice, no sé si alguien tiene otra versión, pero debe ser, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para, para manifestar a sus siervos, es decir, a su iglesia. Esto es para ti y para mí, Amén. para sus siervos. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Quién por ahí? Creo que tenías. Ah, léelo, hijo, léelo. Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarle a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder. ¿Quiénes son sus seguidores? Nosotros. Nosotros. Entonces, ¿para ti Apocalipsis? Pues sí, ¿no? Sí. ¿Y vamos a ser bienaventurados? Claro, Amén. claro. Entonces, Somos. quítate el miedo. Somos bienaventurados, Amén. ¿verdad? Como cuando damos curso de matrimonio, mi esposa y yo, ¿verdad? Siempre somos bendecidos, ¿va? Hay bemoles, claro, pues somos hombres de carne y hueso, ¿verdad? Tenemos nuestros bemoles, todo, pero siempre que damos un curso de matrimonio, somos bendecidos. Bueno, Ay, siempre, Señor, tiene, ¿verdad? Una palabra para nuestro corazón, ¿verdad? Tremendo. Entonces, comienza con la bienaventuranza, ya lo vimos, y luego el alcance, ¿verdad? Que dice el 1:4, el alcance de esta sección va a ser a las 7 iglesias. Hace tiempo me recuerdo que hubo una película, ¿cómo se llamó? Ah, pues Apocalipsis, Correcto. que estaban en el cine. Y le dije a mi esposita, oye, vamos a verla. A ver, ¿no? A ver, Vamos ¿qué? a verla, a ver qué onda. Y pues, la el verdad, material. empezó muy bien. Yo dije, wow, ¿no? Fue ya hace como 2 años, me acuerdo. Y la fuimos a ver y empezó muy bien. Dije, ahí va, ¿no? Va. Pero de repente empezó así como que a Porque cambiar, a normalmente cambiar, a reciben la cambiar, revelación, ¿no? a cambiar. Ah, ya. Y no, le dije, no, esto no. No sale Esto es bien. religioso. Ah, no. Dijo, Bueno. esto no tiene fundamento. O sea, sí, esto es religioso. Le digo, no, no. Ya mejor nos salimos. Digo, no, no, esta no. No. O sea, sí venía y la describían. Pero las 7 iglesias, lo vamos a ver en su momento. Ese es, el Señor le escribe a las 7 iglesias, digamos que es un modelo de la iglesia del día de hoy. Le escribe al espíritu de esa iglesia. Nosotros nos congregamos en un lugar, la hermanita en otro y otros en otro y así en todo el planeta, ¿no? Entonces, le habla a toda la iglesia. Entonces, a nivel global, todas las iglesias locales se mueven a través del espíritu que está escrito en ese modelo de esas 7 iglesias. Hay que saberlo identificar. Ya me explico, a eso se refiere. Bueno,
Y luego dice, todo ojo, cuando Él venga, dice que todo ojo le verá, vea, vea. O sea, ¿para quién es Apocalipsis? Para sus seguidores, los que amamos su palabra. Pero dice en el 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes, refiriéndose a su segundo advenimiento. Porque les voy a adelantar un poquito, lo vamos a ver en su momento. Su venida, lo que es la parausía en el griego, este término parausía, que en español es su venida, tiene dos paralelos. Muchos piensan y dicen, es su venida sí, sí, Él viene, sí, claro, pero escrituralmente tiene dos paralelos. Uno es el rapto de la iglesia. Él viene por su iglesia y él se sitúa en los cielos y se lleva a su iglesia. O sea, él viene y se suspende en los cielos, ¿va? Y se lleva a su iglesia. Ese es un paralelo. Es en tiempo diferente para círculos de personas diferentes en el sentido de su segundo advenimiento, cuando él pise la tierra. Entonces aquí está hablando cuando él pise la tierra, cuando él venga y pise la tierra. Va a quedar más claro cuando estudiemos el rapto de la iglesia. ¿Ok? Entonces dice aquí el verso 7 que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. La palabra todo, ¿qué implica? Creyentes y no creyentes. Todo ojo le verá. Y ahí sí es. ¿no? Para los que no. Imagínate para los que no. No, yo no creo, no, ya no. creo. Y fue cuando. Caray, caray. No, qué voladas se van a llevar los que digan, no, yo no. Sí, Pues mejor prefiero creer porque pues, de todo. de todo lo voy a ver. Sí. Wow. Se doblan. Toda rodilla se doblarán. Qué tremendo. Creyentes y no creyentes. Qué lamentable, ¿no? Que hasta ese momento, porque van a tener conciencia y van a decir, ¿por qué no creí? ¿Por qué no creí? Híjole, me invitaron a una célula y no fui. Todavía No, van a dije, intentar no. tener otro, o sea, Dios es el Dios de oportunidades, ¿no? Porque todavía, aunque vayan a vivir Bueno, ya. ¿cómo se dice? Ahí va. Aunque ya va a estar el tiempo del, ¿De su venida? no, ya después de que el Señor venga por su iglesia, ¿no? Ok. Los que se queden, Ajá. o sea, No, va a ser un va a ser tremendo, pero aún ahí, todavía, Todavía va a haber un chance. El Otra Señor cosa. todavía va a dar un chance. pero Sí, ya no va a ser sí. tan fácil. Pero ya no van a tener ese cuerpo glorioso. Ahí viene la diferencia. Y otras diferencias. Y mucho. Tú y yo que hoy Van a creemos, ver la verdadera persecución. ¡pum! Sí, la El regalo, tu regalo, así un regalote. Cuerpo glorioso porque creíste. No, la persecución. ¡Pum! Vámonos con el Señor. Está muy fuerte. Vámonos. Ya vamos a volar. ¡Fua! Yo me imagino, güey, con mi shofar ahí. Sí. Dice el siguiente versículo que Él es el alfa y el omega. Es un término, obviamente está hablando del alfabeto griego, ¿no? El alfa, el alfa, la sí, primera letra. pero es un misterio porque el alfa es una letra, por supuesto, pero el alfa y omega implican eternidad. Inicio. O sea, Principio y fin. principio y fin.
O sea, Él es el todo. Él es el La todo, omega, ¿no? el principio. O sea, Él es incluso, Gran yo soy. Él es más que el principio, porque hablar de principio es hablar de tiempo. Exacto. Sí, Él no tiene pero Él no tiene tiempo. Él hizo el tiempo, pero Él no tiene tiempo. Claro. Claro. Porque, sí me explico, Sí. porque Él hizo todo. O sea, tremendo. O sea, es un enfoque que es donde se te van corriendo los velos, ¿no? Sí. Los velos. Sí, así como con Dios. Vámonos. Y mucho, y te aseguro, y seguro tú vas a compartirle a alguien y no va a faltar quien, están re locos, pues sí, pues, no, están locos, pues sí, locos, pero locos por el Señor. Porque Claro. para el incrédulo, pues no es creíble, ¿va? Es locura, dice la Escritura. Para el incrédulo es locura, pero para los que amamos al Señor es poder. Poder Amén. del Señor. Amén. Eso es todo. ¡Fum! Eso es todo. Claro. Y bueno, y cierra el capítulo 1 con pues introducción de lo que es, de lo que viene, ¿no? Leímos ahí, el versículo, con este término, el 1:19, porque es clave también lo que les decía, dice el versículo 19, escribe las cosas que has visto, o sea, todo lo que es lo que vio de las 7 iglesias. Ajá, esa revelación lo vamos a ver. Y las que son, es decir, desde que él estaba, desde que nació la iglesia, hasta la dispensación del fin de la iglesia. Y las que han de suceder después de estas, es decir, lo que viene después de la era de la iglesia. Nosotros vamos a estar con él, protegidos por él, pero aquí en la tierra va a estar tremendo, los que se queden. Ay, nada. Pero no te Ay, preocupes, tú manita. vas a estar con él, tía. Yo voy a estar con él, nos vamos a decir, mira, Nos vamos a ir con Dios. no, ahí ya no vamos a necesitar ni pasaporte ni visa, eso es aquí para, no, ya no, aquí Directo. directo y sin escalas, y sin pagar ni un solo peso, Son 100 ni un solo puntos. peso, vámonos. Ya lo pagó Pues la sangre. así cierra el capítulo 1. Es que las cosas es lo que le está diciendo Jesús a Juan. Todo lo que vamos a ver en Apocalipsis. Ah, Las ¿qué cosas, dices? lo que les decía, escribe las cosas que has visto, esa revelación que le da en el capítulo 1 y todo lo que vamos a ver en el 2 y el 3, que es de la iglesia, que le escribe a las 7 iglesias. Jesús. ¿Ok? Eso es la visión que has visto. Las que son, es decir, lo que él estaba viviendo ya, porque ya había iglesia, ya estaba formada y hoy ya está formada. Sí. ¿Sí? Y las que han de ser después de estas. O sea, ese entendimiento, esa expresión, estas cosas se está refiriendo al periodo de la iglesia, ¿ok? Ajá. A la dispensación de la iglesia. Entonces, aquí está dando el resumen de todo lo que va a hablar el libro de Apocalipsis. Pero, Sí. ¿qué dice? Para las 7 iglesias que están en Asia. En Asia. En Asia, sí, fueron iglesias literales, físicas, existieron, pueden buscarlas en el Google, en cualquier fuente de historia, hasta en el IA lo pueden encontrar dónde estaban situadas, pero hablando espiritualmente, lo vamos a ver, tranquilos, está hablando de ese espíritu que hay dentro de esa iglesia o ese conjunto de iglesias, cómo se mueve esa iglesia, pero está hablando a la iglesia del día de hoy. Y es importante que cada uno de nosotros identifiquemos qué tipo de espíritu se mueve en tu iglesia, en esa iglesia local. ¿Ok? Lo vamos a ver en su momento. ¿Vale? Muy bien, pues así el día de hoy. Ay, qué fuerte.
Qué fuerte. Rebe, saludos. Ya vimos que estás por ahí. Saludos, bendiciones por aquí. Pasamos un poquito la cámara, mira. Te saludamos. Eso, mi Rebe. Eso, bendiciones. Por ahí estamos. Eso. Sí, no. Pues vamos a terminar, amados. Vuelvo a preguntar cómo se sientan. Adiós. Mejor, mucho mejor. Mucho Con mejor. la conciencia, ¿no? De qué tenemos que hacer aquí Wow, y que tenemos que ser obedientes. la obediencia. Obedecer. Invite a alguien, tráigase a alguien. En verdad que es de bendición. Es de bendición. Muchas gracias. Dice el Señor, dar de gracia lo que recibís de gracia. Ustedes nos conocen, ustedes se congregan en Congre. Ni un peso, ni un centavo, nada. O sea, eso es, el Señor nos lo da de gracia, lo compartimos de gracia. Así es que estamos para servir. Rebe, ¿qué opinas, Rebe? A ver, queremos escucharte. Adelante, hija. No te escuchamos. A ver. Déjame ver, déjame quito aquí. Ah, es que la bocina, espérame tantito, hija. Un segundito. Quito la bocina. Voy a dejar de compartir. A ver, mi Rebe, ahora sí puedes hablar. A ver, ¿me escuchan? Ahí ya te escuchamos. Pues me siento muy a gusto. Fue como me conectó a esta cápsula. Entonces es muy diferente a cuando nos estamos congregando porque aquí ya es como más personal, ya incluyen dudas y varias cosas. No, igual me conecté.